Buenas noches, chicos, bienvenidos al primer vídeo con contenido de mi canal Maracaibo Marduk. Os podéis suscribir en la parte inferior. En este vídeo vamos a tratar pues el tema del cierre de las fronteras en los distintos países del mundo ante el COVID-19, el famoso coronavirus. He usado información extraída de la prensa, de la que accedemos pues, cualquier ciudadano de a pie a través de internet, pues, con los medios que tengo debido al confinamiento y debido a que no hay mucha bibliografía sobre el tema porque es muy reciente. Voy a usar el portátil, por eso no voy a estar mirando directamente siempre a la cámara para seguir un poco el hilo de lo que he ido recabando, ¿de acuerdo? Lo interesante de esto es que, bueno, partiendo de estas fuentes, el nivel de fiabilidad de las conclusiones que saquemos, del mensaje que nos envían estas mismas fuentes, pues depende de nuestro sentido crítico, que también es el que vamos a trabajar, ¿no? Lo que pretendo también con un ejercicio también para mí. Os iré contando entonces con cada dato de dónde los traigo y cuál es mi impresión en cada caso. Bueno, dicho esto, procedo entonces a exponer la información que he ido recabando. He encontrado un manual que lo escribe un experto en temas científicos que se llama Bruno del Médico, Coronavirus COVID-19, defenderse a sí mismo, evitar el contagio, protege tu hogar, tu familia y tu trabajo. Es el título del manual. He podido extraer alguna información y en él, pues básicamente nos habla de que Wuhan es el foco. Este experto en temas científicos extrae la información básicamente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. El 8 de diciembre es cuando sitúa pues, el origen en el mercado de Wuhan. Llega a través de unos animales infectados que contagian a los primeros humanos. Según el país, la fecha en que se conoce la enfermedad es más tardía. Se indica el 7 de enero. De ahí la importancia de contrastar. Como ya dije, antes del confinamiento me impide enriquecer más las fuentes, además del tiempo, pero el objetivo del canal es precisamente eso, compartir la información que pueda obtener con vosotros y que vosotros también aportéis lo que creáis necesario para corregir o mejorar lo que digo a través de los comentarios. Bruno del Médico, que es este experto, sitúa también el 9 de enero la primera muerte en Wuhan. Estados Unidos reacciona el 21 de enero, aunque hablaremos más adelante de Estados Unidos. Y ante estos hechos, pues eso, trataré de seguir una línea cronológica en la exposición que voy a realizar. Además de eso, bueno, pues vais a tener todos los links en la parte inferior del vídeo para que podáis ver que todas las referencias pues, están para consultar de dónde saco los datos. Actúan con el mecanismo de cierre de fronteras. Entonces, en este caso, como dije, manejo las noticias de prensa, es imposible cotejar toda la información disponible en los medios y trato de escoger las fuentes más consultadas. El 13 de febrero, Europa Press y 20 Minutos hablan del cierre de fronteras por parte de Hong Kong con 15 casos. Decir como curiosidad que se encuentra Hong Kong a 919 kilómetros de Wuhan. Evidentemente, pues las dimensiones de China no son las de España, pero sí que es verdad que, como comprobé en Google Maps, está a esa distancia, es muchísima distancia y, sin embargo, bueno, pues se toman medidas de precaución en toda China de manera progresiva, pero sí rápida. Rusia también anuncia el cierre de fronteras con China el 31 de enero con 45 afectados según el país, que en su titular recalca que afecta ya pues a todo el territorio. Otros periódicos hablan del anuncio de Mikhail Mishustin, o como se diga, que es el primer ministro ruso, y lo sitúan en fechas posteriores, pero por el renombre del periódico es evidente que es uno de los más consultados, no por ello menos manipulable. Aún así, digamos que en este caso utilizo la fuente del país como dato fiable para hablar de Rusia. Corea del Norte, 22 de enero, cierra fronteras con China y con Rusia. Contrasto esto con cinco periódicos que no había usado hasta ahora, pero al menos coinciden en los datos, lo cual no implica ninguna certeza universal, pero bueno, darla como la información que más se repite para este tema, pues debido al análisis superficial que hago, me parece para tener en cuenta como la más fiable, la información que más se repite. Aún así,
no estamos hablando de la pirámide de evidencias real. Vuelvo a repetir que con los medios que tengo, pues vamos a intentar hacer un análisis. Italia, el 23 del 2, fijaros, desde el 8 de diciembre, que en China se conoce la enfermedad. Ya hablábamos de que el 22 de enero Corea del Norte reacciona, cierra fronteras, los países más cercanos, digamos, a China. El 23 de febrero La Razón pues habla de que Fernando Simón en España nos tranquiliza, nos dice que bueno, que lanza un mensaje diciendo que no se plantea el cierre de fronteras España. Esto el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de nuestro querido país. Sin embargo, en esa misma fecha, Giuseppe Conte anuncia el cierre de fronteras, ya con el confinamiento endurecido, es decir, confinamientos anterior en Italia. A día 9 de marzo, según por esto y Cadena SER, que son dos medios electrónicos que he consultado, con 9.172 infectados y 463 muertos, según la primera fuente, es decir, según por esto, y según Cadena SER, 463 muertos, o sea, en los muertos coinciden, pero 7.985 casos de infección, según Cadena SER, y bueno, como siempre, quería recalcar esto porque las cifras nunca son fiables, siempre están variando y, bueno, no tenemos acceso a la fiabilidad absoluta porque si no tenemos acceso a los estudios de los que parten esas cifras es muy complicado. Luego también hay que tener en cuenta el tema de que si depende del número de análisis que se haga, el número de pruebas que se haga. Por ejemplo, en este país estamos hablando estos días de que es insuficiente el número de análisis y más abajo hablaré de esto con el tema de las fronteras también en España. Para Marruecos el día 13 de marzo nos habla del cierre de las fronteras. Perdón, me equivoco, La Vanguardia del 13 de marzo nos habla del cierre de las fronteras de Marruecos para el día anterior, el día 12 de marzo. Otros países imponen ya restricciones con el tráfico de pasajeros procedentes de España, en donde ya tenemos muertos por estas fechas. Y estos países son Arabia Saudí, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos, que también pues impone restricciones a otros 26 países europeos para curarse en salud, Filipinas, nunca mejor dicho, Guatemala a todos los europeos directamente y termina antes. Fijaros, Guatemala, un país, pues eso, que siempre pensamos en tercermundista, malas infraestructuras, problemas sociales, etcétera, etcétera. Problemas sociales más graves que los nuestros, quiero decir. Guatemala, todos los países europeos, India, Irak, Israel, a todo no residente, bueno, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, prohibición a todo el que no sea nacional, Malta, Marruecos, Montenegro, Qatar, la República Checa, Trinidad y Tobago y Venezuela. El Mundo informa, el periódico El Mundo, Marruecos abre las fronteras de Ceuta y Melilla para dejar salir a miles de turistas españoles atrapados por el cierre del tráfico. Pero el cierre de fronteras es real. España, como he dicho, voy a intentar seguir un orden cronológico. Cierre de fronteras, 16 de marzo. Con, según El Mundo, cerca de 10.000 afectados y no menciona en toda la noticia a las víctimas mortales. La Vanguardia pues no toca las cifras, 20 minutos, quiero decir, La Vanguardia no toca las cifras, pero bueno, aclara que se cierran las fronteras y más. 20 minutos explica el 17 del 3, es decir, ayer, quién y cómo entrar en España. Contradicciones de nuestro gobierno, como la de no salgas de casa, pero vete a trabajar, etcétera, etcétera. O vete a la peluquería, que esto ya lo rectificaron porque ya era de traca. En la noticia no se habla absolutamente nada acerca de las fronteras, acerca de que en las fronteras todo aquel que entre tiene como requisito hacerse la prueba del coronavirus. Es decir, ¿se están haciendo pruebas a quien entra? No. Como repito varias veces, en tan poco tiempo no puedo hacer un análisis más profundo, pero hay cosas que ya en superficie pues, se ven un poco claras, consultando pocas fuentes, que ya os las voy a dejar los links debajo para que podáis también haceros vuestro propio análisis. Si consideráis el mío pues poco acertado, que por supuesto pues, es también plausible. Unión Europea, 17 de marzo, La Vanguardia y El País.
La Unión Europea cierra sus fronteras y no deja entrar a ciudadanos de terceros países. Distintos países de Europa toman medidas. Bien, habría que ir viendo país por país. Hay algunos que están siendo más, digamos, duros que otros. En Alemania creo que se están llevando mejor las cosas que en Inglaterra, para mi gusto. Pues nada, Boris Johnson, desde aquí, pues mucha suerte a los ciudadanos que comparten país contigo. Y Estados Unidos, vamos a hablar también ahora de Estados Unidos. El País y el Telemundo 20. Trump anuncia hoy el cierre de fronteras con Canadá. Bueno, pero ya había impuesto restricciones con España y con otros países europeos, 26 en concreto, con anterioridad. Cuando esta ya anunció cierre de fronteras el día anterior, es decir, Canadá ya cerró fronteras con Estados Unidos el día anterior, según Telemundo Washington DC y EFE News, con 324 afectados y un muerto. En el caso de Estados Unidos, pues como no había consultado ninguna cifra, he visto el New York Times, que usa la expresión at least 100 deaths. No sé si lo he pronunciado muy bien, pero como mínimo, o por lo menos significa esta expresión unas 100 muertes, tampoco la aclara mucho, y unos 5.600 afectados, más 800 pruebas que están pendientes, que se sepa. En el tema de las cifras, pues eso, también como siempre dependemos de las pruebas que se vayan haciendo, como dije con anterioridad, así que tampoco nos vamos a fiar mucho. Y luego no me he metido con gran profundidad en esto, porque sería inabarcable y sería el vídeo eterno. En África, El País, el 17 de marzo, ayer, y La Vanguardia, hoy, hablan de más de 30 países afectados y comienza el cierre de fronteras en algunos de estos países. Estamos hablando del continente más pobre del mundo. Y en cuanto a cifras, que también las hay, tanto El País como La Vanguardia, no me molesto ni en nombrarlas porque, opinión personal, tenéis el link para verlas si queréis, pero no me fío en absoluto de las cifras de las que hablen en África, porque si aquí en Europa se están haciendo pocas pruebas, imaginemos allí. América Latina también toma medidas, pero por no extender demasiado el vídeo, como he dicho, os dejo un enlace de la BBC abajo, en el que va haciendo un repaso de las distintas medidas que fueron tomando los distintos países o que están tomando los distintos países de América Latina. Está muy interesante el artículo. Conclusión. He anotado aquí unas ideas sueltas en el Word que estoy siguiendo como guía. Cierre de fronteras tardío, medidas insuficientes y blandas. Clase política ineficiente e incapaz. Os las voy a leer tal cual para que extraigáis vuestras conclusiones. Necesidad de depuración del sistema de manera real y de abajo arriba, no desde arriba, usando el modelo representativo en el que vivimos, porque la democracia pues se está demostrando una vez más, pero ahora con una emergencia como esta, de manera más flagrante, que es una pantomima, con lo cual sería interesante que empecemos a explorar otras maneras de llevar el sistema, que no sea pues un sistema representativo, o que si lo sea, por lo menos cambiemos el modelo y bueno, depuremos estas cositas. Al fin y al cabo, hablar de política es inevitable. Está claro que no es el momento de pensar en esto. Ahora el momento es pensar en estar lo mayor informado posibles, aunque estemos dentro de casa, que sigamos todos los días pues informando, teniendo en cuenta nuestra seguridad e informándonos. Sí que en el futuro sería interesante pues reflexionar sobre esta vivencia, ¿no? La experiencia probablemente nos deje marcados y espero que haya cambios en el futuro que impidan que este tipo de injusticias se vuelvan a repetir. Ya para terminar el vídeo voy a contar una situación personal. Yo tengo que solicitar el paro, que es la prestación. Bueno, en este caso tengo que renovar la prestación porque trabajé 15 días y ahora no me renovaron la prórroga del contrato con el tema del coronavirus. Entonces, para solicitarlo, que sepáis, os lo digo desde aquí, que los que no hayáis ido a lo que es la Real Fábrica de Moneda y Timbre en alguna ocasión a solicitar un certificado de persona física digital, un certificado de firma electrónica digital, y lo hayáis habilitado, los que no lo tengáis y los que esto suena a chino directamente, que sepáis
que lo vais a necesitar para solicitar esto y que he llamado hoy, por ejemplo, a la Real Fábrica de Moneda y Timbre, que no sé ya si me estoy equivocando en el nombre, y me comentan que todavía no tienen solución para esto. Es decir, todavía no está actualizado el sistema y todavía no les han dado desde el Ministerio de Gobierno ninguna solución para que el ciudadano, que tenemos que, con el confinamiento, hacer todos los trámites desde casa, podamos obtener ese certificado sin ir a una oficina física, requisito imprescindible hasta ahora. Pero claro, todavía nuestro gobierno, como es tan rápido en todo, no ha diseñado ninguna medida pertinente para dar salida a esto y que podamos obtenerlo de otra manera. Entonces, bueno, mañana llamaré al Servicio Público de Empleo, en mi caso en mi comunidad autónoma de Galicia, e intentaré informarme si ellos tienen algún otro plan de contingencia para esto, pero lo dudo, señores. Esperemos que se solucione rápido, porque en mi caso y en el de mucha más gente la situación económica es difícil. Entonces, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero tratar algún tema interesante del coronavirus, pero espero que también me lo sugiráis en los comentarios al ver este vídeo. Y os pido disculpas por todos los errores que he cometido. Soy novata, iré mejorando, os lo prometo. Así que buenas noches y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.